lo que queremos ver ahora es los diferentes pasos o escalones hacia abajo que en el caer de la gracia pudiera una persona recorrer. Aquí es muy importante que todos sepamos que la gente no planea por lo general al inicio caer de la gracia o apostatar totalmente. Normalmente la gente va recorriendo ciertos pasos. Eso es lo que le sucede. Una persona empieza con algo, con unos descuidos, después puede cometer un pecado, esclavizarse, y de ahí va tomando decisiones hasta que se convierte en un apóstata sin oportunidad ya de recuperación. Se condena eternamente. Y para que precisamente no le vaya a suceder esto a ninguno de los que estamos aquí, es que Dios ha dejado las advertencias en la Biblia. Así es que vamos a mirar esta escalera al infierno o a la condenación, paso por paso o escalón por escalón, que es lo mismo. Todo comienza, cuando una persona es realmente cristiana, todo comienza, o digamos el primer escalón, hacia abajo, es que pierda esa actitud interior de su corazón en donde tiene mucha gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz por él, y donde también pierde ese sentido de asombro o de reverencia santa y de temor y temblor por la obra que ha sido hecha en su corazón por el Espíritu Santo. Cuando una persona cristiana pierde ese sentido de mucha gratitud y también pierde el sentido de asombro y de respeto por lo que ha sido hecho en él, esa persona ya ha dado el primer paso, ya ha descendido el primer escalón hacia la apostasía completa. Aquí, claro, no se va a ver nada por fuera. Usted no tiene lentes de rayos X especiales donde pueda mirar dentro del corazón de un ser humano. Así es que la persona por fuera puede tener todo bien. Puede seguir asistiendo al grupo, predicar una doctrina sana, correcta. La persona evidentemente no va a estar cometiendo pecados escandalosos, ni siquiera tampoco las obras de la carne. Va a asistir a todas sus reuniones, le va a predicar a las personas lo que ha aprendido, va a estudiar su Biblia e inclusive va a orar. Pero dentro, en su corazón, ya no está ese primer amor, esa gratitud. Los mandamientos de Dios se le empiezan a hacer gravosos, se le empiezan a parecer pesados. Los mandamientos ya no se hacen espontáneamente por gratitud, sino que es que hay que orar, hay que leer. Ahí ya no está actuando bajo gracia la persona por gratitud. Hay que ir a la reunión, hay que predicarle a una persona. Mucho cuidado cuando alguien ya está sintiendo eso. Y claro, vienen con la falta de reverencia también descuidos. Descuidos en donde ya el pecado no se ve como algo horroroso, se ve como algo malo, pero ya no se ve como algo horrible. Antes quizás la persona en su caminar se espantaba siquiera ante la idea de llegar a cometer algo de lo de antes. Pero ahorita la persona ya perdió ese respeto interior y ya no tiene una actitud de temor y temblor. Y ahora empieza a ver el pecado como que con más ligereza. No está practicándolo aparentemente todavía por fuera, ni nada, pero ya no lo ve como antes. Cuando llega a adorar, ya le es difícil adorar, si es que acaso puede adorar de vez en cuando. Ya no entra fácilmente a la presencia de Dios. Ya no percibe ni es sensible cuando el Espíritu Santo se mueve en la reunión. El corazón ya está mal y ese es el primer escalón a condenarse. ¿Qué va a venir como consecuencia después? Segundo escalón. Bueno, pues que al no haber ya gratitud y al no haber reverencia, pues la persona va a terminar cometiendo un solo acto de pecado en particular. Ese es el segundo escalón hacia abajo. No va a practicarlo todavía, pero se va a atrever, habiendo sido receptor de la gracia y teniendo todo el pleno conocimiento de lo bueno y lo malo, a cometer un pecado. Y no solamente conoce lo bueno y lo malo exactamente, sino que también conoce que el precio de su rescate o su redención fue que Dios murió por él en la cruz. Pero con todo eso se va a rebelar y va a cometer un acto en lo individual de pecado. Quizás guardará un rencor o tal vez incline ya su corazón a codicias y materialismo o tal vez trate con falta de amor a un ser humano, a su prójimo, a un hermano en la iglesia y lo va a hacer. De inmediato la conciencia le va a marcar eso
El Espíritu Santo lo va a redarguir porque está en una relación de pacto con Dios y se va a sentir muy mal. Y ahí va a haber dos opciones. Una opción es que confiese su pecado y se aparte y se vuelva al Señor Jesús de nuevo. Pero la otra opción es que la persona ya no permanezca nada más cometiendo un solo acto, sino que baje al tercer escalón, que sería el empezar ya a cometer habitualmente, a practicar ese pecado o algún otro pecado. Siempre debemos recordar que antes de que una persona empiece a practicar de nuevo el pecado, primero va a cometer un acto individual. Y el pecado, dijimos ayer, engaña, endurece y esclaviza. O sea, el problema es que por lo general un pecado atrae otros pecados. Y como endurece, te hace insensible a las cosas espirituales. Una persona después de haber cometido pecado se siente muy poco inclinada a leer la Biblia. No le dan ganas de orar. La reunión ya no le es algo muy atractivo para venir. Y quizás hasta empiece a evadir y a esquivar la presencia de otros hermanos, porque se siente reprendido. El pecado endurece inmediatamente. Un solo acto de pecado, dice Santiago, da a luz muerte espiritual. Y muerte espiritual es separación de Dios. Y entonces la persona es insensible a las cosas espirituales. Y de ahí es muy fácil que le engañe el adversario y que cometa otro pecado más. O que por tratar de tapar una mentira, pues tenga que decir otra mentira. Y como ya no hay comunión con Dios, también la conciencia se siente muy incómoda y vienen grandes vacíos al corazón. Ya no se siente aquella paz. Y entonces el mundo, a su vez, empieza a volverse muy atractivo para la persona. Las cosas de antes. Porque ya no tiene los consuelos del Espíritu en ese momento. ¿Por qué? Porque rompió otra vez el compañerismo con Dios al haber pecado. Entonces, de pronto le empieza a llamar la atención el mundo, le empieza a llamar la atención el cajón, la televisión, le empieza a llamar la atención la compañía vana o mundana, y ya no siente esa paz, ese amor, esa seguridad, etcétera, que tenía en Dios. Entonces todo empieza a jalarlo. Entonces es peligrosísimo que una persona, aunque no practique, cometa un solo acto de pecado. Porque de ahí puede o subir otra vez, se puede recuperar, sí se puede otra vez reconciliar con Dios, o puede ir hacia abajo. El siguiente escalón es precisamente el que un ser humano que haya sido salvo comience ahora a practicar el pecado. Practicar un pecado es lo mismo que estar habituado a un pecado, es sinónimo de estar esclavizado a un pecado. Decíamos, el pecado envicia, el pecado habitúa, ¿sí? Pide más de lo mismo. Y practicar un pecado, cualquiera este sea, para el que una vez fue salvo, es peligrosísimo y es muy difícil, la verdad, que se vuelva a recuperar. Aquí quisiera que me acompañara, por favor, a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar viendo el versículo número 20 en adelante. Aquí nos va a hablar acerca de una persona que, habiendo sido salva, vuelve a practicar algún pecado o algunos de los pecados de antes, ya habitualmente. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Note al principio del versículo 20 que está hablando de gente que ya se había escapado de las contaminaciones del mundo. Está hablando del pecado, es figurativo. ¿Y cómo se escapó de las contaminaciones del mundo? Al haber conocido al Señor y Salvador Jesucristo. Y esa palabra conocimiento aquí por lo general significa un conocimiento experimental. O sea, que la persona tuvo una experiencia verdadera de salvación con el Señor Jesucristo. Y entonces, claro, se apartó de las contaminaciones del mundo. Pero dice, si estas personas o esta persona se enreda otra vez en ella y es vencido, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que de aquí no es que sea imposible, pero es muy difícil que la persona se vuelva a recuperar. Estaríamos hablando un escalón, otro escalón al infierno, otro escalón, y ya de este es muy difícil. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo la Biblia. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuál era su primer estado? Un impío normal, o sea, un inconverso, que no tenía conocimiento de la Biblia, ni nunca había experimentado al Espíritu Santo,
ni nunca quizás tenía mucha claridad acerca de lo bueno y lo malo, solo lo que le dictaba su conciencia. Ese era su primer estado. Ya experimentó al Espíritu Santo, ya sabe lo que es la paz que Dios da, ahora sabe lo que es andar fuera de vicios, en libertad y todo eso. Y luego se vuelve a dejar esclavizar por sus descuidos y su falta de seriedad en el cristianismo. Y entonces, pues ahora está peor que antes. ¿Por qué? Porque ahora ¿con qué le ayudas? A mí me ha tocado en una ocasión, hace unos 5 años quizás o 6, haber sido instrumento para ayudar a la conversión de una mujer. Esta mujer pues venía del mundo totalmente, no tenía un trasfondo de alguna denominación o religión, venía del mundo. Y yo recuerdo qué sencillo fue relativamente que se salvara. 2 o 3 predicaciones la habían impactado, en una cita de consejería, donde habíamos aclarado unas dudas de ella, pues de inmediato la palabra hacía su efecto. Y pues Dios le libró a esta persona de pecados como la vanidad, la soberbia y las muchas amarguras y rencores. Una persona mundana. Y fue sencillo relativamente. Esta persona se descuidó al cabo de los años, varios años caminó bien. Y casualmente me tocó a mí otra vez, estando de paso por la ciudad, atenderla cuando había vuelto a practicar amargura y soberbia. Y qué terrible fue ver que era muy difícil poderle ayudar. Los mejores mensajes que yo le daba, platicaba con ella y todo, casi no tenían efecto. Y yo decía, Señor, verdaderamente, su postrer estado ha venido a ser peor que el primero. O sea, antes era más fácil ayudarla, era más sensible, pero ahora como que ya perdió esa sensibilidad. Y como ya experimentó la salvación y tiene mucho conocimiento doctrinal, pues el conocimiento doctrinal ahora no le ayuda, sino que lo usan para engañarse a sí mismos, tú me comprendes. Agarran un versículo, y etcétera, etcétera, y eso los hace daño. No estoy diciendo que esta persona se haya condenado ni nada, pero lo que sí es que qué difícil poder ayudar, resistir mucho el evangelio, la persona así. Así es que si Dios te limpió y te lavó y te sacó de los pecados que tú conozcas y has vuelto a practicar, aunque sea uno de esos, y actualmente ya estás habituado otra vez, tu postrer estado ahorita es peor que el primero. Es mucho más difícil que te vayas a recuperar de lo que era que te salvaras antes, cuando conociste al Señor. Ya es muy peligroso. No digo que imposible, de ahí se puede recuperar, es más, la persona debe hacerlo, es posible perfectamente, pero le va a costar. Le va a costar porque se ha endurecido ya mucho. ¿Qué sigue después? El siguiente escalón hacia abajo. Cuando la persona, no contenta con ahora estar practicando un pecado, no contenta con volverse a meter al lodo sabiendo que es lodo y que Cristo le había ya librado de eso, ahora la persona le añade hipocresía a su práctica de pecado. En otras palabras, empieza a ocultar la verdadera condición espiritual en que está esa persona. O sea, ya está practicando un pecado, pero ahora le va a añadir otro: el ocultamiento, la simulación, el querer guardar una apariencia con los demás hermanos dentro de la iglesia para que no se den cuenta de que ya realmente lo ha perdido casi todo. Ahora, esto es muy peligroso y es un peligro especialmente en las congregaciones en donde se predica la doctrina de la santidad. Cuando se predica la doctrina de la santidad en una iglesia, lo cual no estoy diciendo que sea malo, sino al contrario, es bueno, porque sin santidad nadie verá al Señor. En donde se predica la doctrina de la santidad, va a haber un estándar de espiritualidad y moral muy alto. O sea, la verdad es, la gente sabe cuál es el estándar de Dios. Y si una persona cae o empieza a caer de la gracia, sabe que quizás, si se dan cuenta que ha vuelto a una práctica de lo de antes, pues quizás lo van a sacar fuera de la reunión de los salvos, así como le llaman a veces la reunión de los salvos, que yo no le llamaría de esa manera a una reunión de oración, no porque no haya salvos, sino porque ¿quién puede estar seguro 100% que todos son salvos los que están allí? Digamos mejor, la reunión de los que parecen salvos. Si no engañaron al pastor cuando platicó con ellos, bueno, hay una esperanza razonable de que en verdad han tenido la salvación por medio de Cristo Jesús. Pero si ocultaron información o por su soberbia querían que les incluyeran en un grupo de oración, como alguna gente a veces lo hace,
y dan una apariencia diferente, bueno, el problema ya no es del pastor. El pastor fue honesto, actuó de buena fe, no es Dios para conocer hasta el detalle de las intenciones del corazón, y la persona ingresa al grupo de los que le dicen el grupo de los salvos. Bueno, el grupo de los que parecen salvos, deberíamos mejor de decir. Y sabemos que hay muchos salvos, pero de pronto usted se puede encontrar una sorpresa y que una persona que estaba en el grupo de los salvos resultó que no era salva. Es que usted no funde su esperanza ni su confianza en que el pastor ya le dio un pase de entrada a la reunión de los salvos y diga, ya estoy casi en el mismo cielo. Bueno, esa es la opinión de él. Y si es un hombre preparado y honesto, te examinó conforme a las Escrituras. Pero eso, si tú contestaste bien y estás viviendo rectamente. Tú funda tu esperanza en el Dios que está en los cielos y en las Sagradas Escrituras, analizando con honestidad tu propia alma. Pero en fin, una persona en una iglesia en donde de verdad se predica la santidad, pues va a tener quizás el temor de que le saquen fuera de la reunión de los salvos si el pastor o otra persona se da cuenta que ha vuelto a practicar alguno de sus pecados pasados. Y entonces va a ser tentada probablemente a guardar la apariencia. ¿Por qué? Pues porque es quizás vergonzoso para la persona o penoso que le vayan a decir, ¿sabes qué? Por el momento no asistas a la reunión. ¿Por qué? Porque no te sirve para nada, para empezar. O sea, a ti mismo te está haciendo daño. ¿Por qué? Porque pues, no te sirve. Dios no te está oyendo si estás viviendo practicando el pecado. Entonces, no te engañes más, sino ve, arréglate y luego vuelve a la reunión. Pero a veces la gente ya está ensoberbecida. Y entonces eso les va a pesar tanto que van a preferir dar una apariencia con los demás en vez de asincerarse de cuál es su verdadero estado. Y ahí pueden caer hasta el pecado de profanidad, porque sabiendo que el Espíritu Santo se mueve en la reunión de oración y que Dios no les va a escuchar, aún prefieren por su propia soberbia estar metidos allí donde el Espíritu se mueve y empiezan entonces a ser irreverentes. Le faltan al respeto a las cosas santas de Dios. O también puede ser que la persona tema que le vayan a poner en disciplina. Si el pecado fuera uno de los que ameritan disciplina, según primera carta de Corintios 5 u otro, entonces la persona dice, no, es que no solamente me van a sacar de la reunión de oración, sino probablemente me van a pedir también que no asista a la iglesia los domingos. Porque hay de pecados a pecados y ciertos pecados demandan, según primera de Corintios 5, que la persona esté fuera de la iglesia totalmente. O tal vez la persona va a tener temor de perder el ministerio, o yo no quiero que me vayan a sacar de estar atendiendo una célula de estudio bíblico, o yo estoy ayudando con los cantos en la guitarra, en la alabanza, o yo estoy apoyando en las cosas materiales, y no quiero que me lo vayan a quitar. Y la persona se va a atrever ahora a encubrir su pecado, exactamente al igual que Ananías y Zafira. La palabra hipócrita, déjame explicarte qué significa, o hipocresía, proviene de una raíz griega que se utilizaba antes mucho para los actores de teatro. Antes, en la cultura griega, habían obras de teatro también, pero no eran obras de teatro como las obras de teatro que conocemos ahorita. O sea, no había tantos escenarios y tantos ropajes y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque pues no había avanzado tanto la civilización. Entonces, cuando un actor le tocaba hacer su parte arriba del escenario, se ponían unas máscaras así, pero ni siquiera se las amarraban muchas veces, sino que las agarraban como con un palo así. Entonces la máscara, digamos que una persona iba a actuar el papel de un rey, y otra persona iba a ser la princesa, y otro iba a ser quizás, no sé, un ladrón. Entonces se ponían esa máscara y la agarraban así, con ese palo para sostenerla, y claro, actuaban la parte en el escenario. A eso se le llamaba un hipócrates, o un upócrates con U. O sea, un hipócrita, un actor. Ya después, no era un sentido malo en aquel entonces. Vino después a significarlo ya en nuestra civilización, un contexto malo. Pero la persona actuaba, ya, fue rey, hizo toda su actuación, después dejaba su mascarita, ya terminó, se bajaba y era otra persona totalmente diferente. Bueno, eso es lo que es ser un hipócrita. Un hipócrita es aquel que actúa de cierta forma en la iglesia o cuando se relaciona con los hermanos, actúa su parte muy bien, habla las palabras correctas y todo, pero después cuando no está en la iglesia o con los discípulos, su conducta es totalmente contraria. Es uno en la iglesia
y es otro en la casa. Es uno en la iglesia y es otro con los compañeros de trabajo. Está actuando su parte. Se ha vuelto un buen artista, nada más. ¿Y para qué lo hace? Para cuidar su reputación, para que todos lo tengan en muy alta estima, para que nadie vaya a pensar que ha caído en pecado. La típica persona que puede estar, ¿verdad?, viviendo, robando quizás en su trabajo. Robándose de la caja registradora el dinero, la conciencia acusándolo, y lo hace una semana, y lo hace la próxima semana, y lo hace otro mes, y había sido libre, pero se descuidó. Y cuando llega aquí, ¿cómo estás, hermano? No, muy bien, hermano. Una gran bendición del Espíritu Santo ahorita yo tuve, etcétera, etcétera. ¿Y cómo está? Ya está orando, Señor, convierte las almas, que los pecadores se arrepientan, Señor. Está nada más actuando su parte, pero cuando se va, se convierte en otra persona. Le preguntan, ¿cómo está tu vida espiritual? Él dice, muy bien. Es uno aquí y es otro afuera. Ahora, esas personas, solamente tienes tú que ver el caso de Ananías y Zafira para ver cómo de veras despiertan la indignación de Dios. Porque Ananías y Zafira, ese fue su pecado. No eran marihuanos ni eran borrachos, eran hipócritas. ¿Sabes qué querían Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 hacer? ¿Sabes cuál era su único propósito? Ellos se dieron cuenta que un hombre llamado Bernabé vendió su heredad, un terreno que tenía, y trajo su dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. En aquel entonces así le hacían. Le dijo, mira, aquí está. Y claro, la gente dijo, oye, pues qué hombre tan desprendido, ¿no? O sea, la verdad, dio una ofrenda. Miren qué bonito. Entonces, ellos quisieron ser considerados igual que Bernabé. Y dijeron, ¿qué hacemos para tener honra y fama delante de todos? Aunque eran bastante avaros. Y agarraron y dijeron, bueno, vamos a vender un terreno, pero no le vamos a traer todo, sino vamos a traer una parte y van a creer que fue todo, y entonces vamos a ser iguales que Bernabé. Y entonces hicieron eso, se guardaron una parte, y después trajeron la otra parte, y para hacer igual. Entonces actuaron su parte. Pero entonces el Espíritu Santo los descubrió. Y les dijo, Pedro, ¿por qué habéis tentado al Espíritu Santo? Dice, nadie te mandó que hicieras eso. El terreno era tuyo, te lo hubieras quedado. Dice, ahí lo tenías para ti. Esas no eran cosas que se estaban solicitando. Eso era es algo que una persona hizo espontáneamente porque lo quiso hacer. Nadie te pidió esto. Pero su pecado fue que quiso dar una apariencia ante los demás. Dios les quitó la vida. ¿Quieres ver también qué difícil es que un hipócrita se vuelva a recuperar cuando ya ha llegado a tal grado? Jesús les dijo a los fariseos que eran hipócritas, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, yo no digo es imposible que de ahí pueda otra vez volverse a reconciliar con Dios, pero sí es muy difícil que una persona que además de practicar pecado, ahora está añadiéndole el ocultarlo y la hipocresía. Que no te importe lo que opine tu pastor tanto como lo que opine Dios. Que no te interese que te saquen de una reunión de los salvos por tu bien y para tu restauración. Que te preocupe perderte del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo por andar cometiendo ese tipo de acciones. El siguiente escalón en la escalera al infierno va a ser que después de esto la persona va a caer en un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, después de la hipocresía, ya que el Espíritu Santo le estuvo hablando a esa persona, diciéndole arrepiéntete, deja tu pecado, busca ayuda, la persona también va a haber resistido mucho su conciencia, su misma conciencia le va a estar marcando, mira, esto está mal, hazlo bien, busca ayuda, etcétera, etcétera. Después de todo eso, a la persona se le va a ver que cae en grandes incredulidades. Por ejemplo, le cuesta trabajo creer, le cuesta trabajo confiar en Dios, le cuesta trabajo que Dios lo va a perdonar, le cuesta trabajo creer que Dios lo va a ayudar. Empieza a caer en muchas confusiones doctrinales, ya no sabe cuál es la verdad, se condena por cosas que no son pecado y en las cosas que sí son pecado no se condena. Eso habla ya de una conciencia que ha sido muy abusada por la persona, muy resistida. La conciencia está diseñada por Dios para darte señales claras de qué es lo bueno y qué es lo malo. Una conciencia instruida por la palabra de Dios, pues tú sabes lo que es pecado. Aquí te los dice hasta por nombre. Solo las cosas que aquí dice que son pecado. Pero de pronto se empieza una persona con una conciencia confusa. Que dice, ya no sé si es pecado esto, tonterías o niñerías o cosas que no tienen ni siquiera valor moral, ni son buenas ni malas. Pues es que iba pasando por la calle y no sé, de pronto vi por ahí un bote de Boeing y lo pateé.
Y me di cuenta que tenía un poquito de Boeing. ¿Qué tal si alguna persona era ese bote y yo no sabía? Y empiezan a entrar en unas confusiones y condenaciones. Pero luego están cometiendo grandes pecados al mismo tiempo y eso no los condena. O sea, la conciencia ya no les funciona. Todo es tinieblas, oscuridad dentro de sus mentes. Y es muy difícil poderlos ayudar. Si les dices que hay ciertas promesas que Dios los podría perdonar, les cuesta mucho trabajo creerla. Empiezan también con muchas confusiones de doctrina. Ya no sé qué es la verdad, dicen. Ya no sé si es la doctrina correcta o no es la doctrina correcta, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe si esté ya realmente en la verdad? Son ciegos, dice la epístola de Pedro, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire un ejemplo de cómo le sucedió esto a una persona una vez. Habíamos conocido a una joven que, aunque muy religiosa, y estaba asistiendo a un grupo de prosperidad, hace varios años, quizás 6 años, pues ella se imaginaba que ya era salva, ya por la gracia de Dios. Y empezó a asistir a un pequeño estudio bíblico que teníamos, donde quizás iban unas 60 o 70 personas. Y esta joven, de verdad era penoso ver en qué manera se presentaba vestida a las reuniones, a pesar de que se creía que ella era cristiana. Porque se vestía en una forma muy desvergonzada, indecente e inmoral. Y no solo eso, sino que sus actitudes naturales hacia los hombres eran siempre de coquetería y como de seducción. Un día, dándome mucha compasión y no aguantándome ya más porque sabía que estaba perdida, le hice una cita junto con otra discípula para poderla ministrar y ayudar. Ella asistió a las oficinas, empezamos a platicar y con mucha franqueza le mostré lo que dice la palabra acerca de su vestir y acerca de su forma seductora y coqueta e inmoral de estarse comportando. La mujer escuchó con mucho respeto lo que le dijimos y de verdad pues le dio vergüenza, entró en una convicción de pecado por el Espíritu Santo y se arrepintió. Le pidió perdón a Dios, confesó su pecado y se apartó de él. Para mí fue muy sorprendente la próxima vez que la vi en una reunión, era un domingo creo, si no recuerdo mal, y ella se acerca y la veo con un vestido que le queda todo grande y le digo, ¿qué pasa contigo? Y me dice, pues es que la verdad es que yo revisé después de esa noche todo mi guardarropa y no tengo una sola prenda decente que ponerme. Esa es la verdad. Es que el vestido es de mi mamá y me queda grande. Y de ahí era tan claro, decía, ¿cómo yo no me había dado cuenta de esto? ¿Por qué actuaba yo de esa manera? Y se empezó a comportar como una mujer respetuosa. Ya no andaba de coqueta, ni era seductora, etcétera, etcétera. Sus miradas eran miradas respetuosas con los demás. Y se vestía decentemente. La vida pasada de esta joven había estado marcada también por la inmoralidad. Y ella particularmente había tenido un novio con el cual había estado pues sosteniendo relaciones sexuales. Evidentemente le habíamos dicho que se tenía que apartar de esa relación. Le dijimos que tenía que apartar de esta persona porque los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. Ella estuvo de acuerdo y rompió la relación con su novio mundano, aunque antes ella se imaginaba que por la gracia de Dios era salva, aun cuando cometía todas esas cosas. Sucedió que se apartó un tiempo del joven y una vez el joven vuelve. El muchacho decía que quería buscar a Dios, asistió a 2 o 3 reuniones, pero yo sabía que la venía buscando a ella y no a Dios después de platicar con él. Le dije, mire hija, no lo evangelices tú. Tú realmente pues apenas estás saliendo de estas cosas, te estás arrepintiendo, deja que sea un hombre y si él tiene interés, y te lo digo, este hombre no tiene interés más que en ti otra vez. No está buscando a Dios, viene aquí de pretexto para verte. Ella no hizo caso. Y después volvió a lo mismo de antes. Volvió a caer en inmoralidad, se le fue toda la convicción de pecado y después de eso volvió a vestirse como antes y a comportarse como antes. Una de las últimas frases que escuchamos de ella fue más o menos así. ¿Qué tiene de malo la fornicación y tener un novio impío? ¿Qué tiene de malo vestirse de esta forma? Ella ya no entendía. Se empezó a imaginar que el grupo era muy estricto, que la doctrina era demasiado radical, etcétera, etcétera. Pero el problema no era el grupo. La doctrina no era demasiado radical, estaba en la Biblia. El problema era que ella había caído en un corazón malo de incredulidad, en muchas malicias, y se atrevía en su insolencia a condenar a la misma palabra de Dios, antes que reconocer pues que ella estaba amando la maldad. La mujer se perdió y se apartó el espíritu totalmente de ella. Se fue a vivir exactamente igual o quizás peor que antes. ¿Qué estamos mirando aquí? Un corazón malo de incredulidad, donde la persona de pronto empieza a decir, es que la doctrina, es que ya no entiendo cuál es la verdad, etcétera. Pues si la verdad está muy clara, agárrela y léala aquí en la Biblia. Ahí dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios.
Ahí dice que las mujeres se vistan decentemente, lo dijo el Espíritu Santo también. ¿Cuál es lo difícil de entender esto? Caramba, un niño de 10 años lo puede entender. Aquí dice, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice que si una persona se confiesa su pecado y se aparta, entonces Dios tendrá misericordia, pero si no se aparta no va a tener. ¿Verdad que esas cosas son muy claras? ¿Cuántos las entienden? Levanten su mano. Bueno, ¿se entienden? ¿No necesita usted ser un teólogo para entender estas cosas? Son básicas, elementales. La doctrina es tan clara. Pero cuando hay un corazón malo que se llena de muchas desconfianzas, entonces empieza a tratar de ver algo en el grupo, o trata de ver algo en los pastores. Empiezan a decir, es que no hay amor, es que no hay amor. Por eso se predica muy duro. Al contrario, por cuanto hay amor es que se te predica duro. Porque el día que ya no le intereses a nadie, te dejarán que vivas como sea, aunque la Biblia misma esté diciendo que te condenas. Pero claro, la gente cuando ya está así, y ya lo que le urge es irse a vivir como antes, pues tratar de justificarse a sí mismos y de poner muchos pretextos. Y entonces entran en este tipo de situaciones. Muchas malicias, desconfianzas. Si alguien se le acerca a exhortar a la persona, es que esta persona yo le caigo mal. Empiezan a ver mal a los que los exhortan. Pues aquí dice la Biblia, exhortados los unos a los otros cada día. Dice aquí que es algo bueno. O sea, cuando alguien te ama, se va a preocupar por tu vida. Le va a interesar ver tu conducta y corregirte. Eso es lo natural. Cuando a alguien no le importa a alguien, pues vive como quiera y piérdete o haz como sea y que te vaya como sea en la vida. Pero estas personas, como ya en el corazón malo de incredulidad tienen mucha malicia, empiezan con mucho recelo, con mucha desconfianza. No, porque a mí me dijo así, es que se quieren enseñorear de mí. Me quieren hacer a mí menos, etcétera. ¿Quién se cree él? Y va a empezar a buscarle algo a la persona para agarrarlo de allí y decir, no, es que él también. Bueno, pues si él también, ¿a ti qué? Si el que estás mal eres tú y a ti te venían a ayudar. Empiezan a buscar con malicia las cosas. Ese es el corazón malo de incredulidad. ¿Para qué, dice? Corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ese es el último paso. Si tú me preguntaras, ¿cuántos hemos conocido que de un corazón malo de incredulidad volvieron a estar en la gracia de Dios? Te podría decir, muy pocos. Quizás los pueda contar con los dedos de una sola mano y quizás me sobrarían algunos dedos. Que yo haya visto que llegaron en ese escalón, en el otro, hasta la incredulidad después de la hipocresía y que de allí pudieron otra vez salir, yo he encontrado muy pocos. Tampoco podemos decir que es imposible, pero sí debemos de ser realistas y es muy difícil, aunque sí se podría recuperar la persona, pero le va a costar. Le va a costar mucho. ¿Por qué? Porque se ha vuelto pues un esclavo del diablo otra vez. Y parece que los engaños de Satanás en sus mentes los tienen agarrados y fácilmente creen lo malo, pero ya lo bueno no quieren creer. ¿Qué sigue después del corazón malo de incredulidad? Este es el último escalón. Después de eso, sigue la apostasía de Hebreos 10:26 que estudiamos el día de ayer. El abandono total. El Espíritu Santo ha estado tratando con la persona durante quizás semanas o tal vez meses. Pero la persona toma una decisión en su corazón después de sus incredulidades. Ya no ve lo del reino, ya no le atrae lo espiritual. Siente cómo sus pasiones crecen y crecen dentro de la persona. Y además se siente bien vacío e insatisfecho porque no tiene al Espíritu Santo en plena comunión con él. Y la persona toma una gran decisión. Ya no quiero nada con Dios, ni con Cristo. Y entonces comete el pecado de apostasía total. En otras palabras, se aparta, se desasocia de Cristo y del cristianismo públicamente, y ya, sin ningún recato, sin ninguna vergüenza, se vuelve a su vida pasada, como que no le importara nada, a avergonzar a Cristo. Cuando la persona toma esa decisión, el Espíritu Santo también toma una decisión. Como estudiábamos ayer en Hebreos, el Espíritu Santo los desecha, como desecharon a Esaú. Y dice esta persona, nunca más va a tener una oportunidad. Y conforme la persona tomó su decisión, Dios también toma la suya, y entonces cambia de ser una persona que estaba bajo la gracia a ser una persona que va a estar bajo la indignación eterna de Dios. Es un juicio retributivo, así se conoce en teología, que la persona se atrevió a tanto. Entonces Dios dice, como nos lo pone como ejemplo, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De el abandono total o apostasía de Hebreos 10:26, ya no existe posibilidad ni probabilidad de que la persona pueda ser restaurada. Nunca la va a perdonar Dios, aunque la persona lo buscara o no lo buscara. Pero por lo general un signo será que no tienen ya ningún interés en buscar a Dios. Ese puede ser un signo también para el diagnóstico. Así es que hago esto nada más como un resumen. Esto es, digamos, una persona va caminando con Cristo por aquí.
en la gracia, hacia la vida eterna, pero viene la escalera al infierno. Primer escalón, hacia abajo, las actitudes de falta de la debida reverencia y la gratitud del inicio hacia Dios por la salvación. Esa ya es la primera caída, primer escalón. La segunda, la persona se atreve a cometer un solo acto de pecado aislado, lo cual ya es mucha soberbia. De allí puede caer a practicar el pecado ya habitualmente, frecuentemente. Ya está enviciado otra vez, esclavizado. Después sigue ahí el otro, que es la persona le va a añadir la hipocresía. Va a ocultar la forma en que está viviendo para guardar su reputación ante los demás y seguir en las reuniones. Después de eso va a seguir el corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, con confusiones, con malicias, con confusiones doctrinales y con una cuestión que la persona no agarra la fe. Y ese ya es el último, y después de eso la persona toma la decisión de irse al mundo y se desasocia públicamente de Cristo Jesús y ya no quiere tener nada que ver con las cosas de Dios, ni tampoco con el pueblo de Dios. Ya del último, o sea, la apostasía total, no hay nada que hacer. El último en donde Dios puede todavía hacer algo es en la persona que tiene incredulidad, aunque cada vez que la persona profundice en un escalón más, pues es más difícil todavía. Aquí los pastores deben de tener cuidado, porque normalmente en el primer escalón ustedes no alcanzan a ver. O sea, cuando una persona ya no tiene la actitud de debido respeto o de amor y gratitud, es difícil que el pastor pueda ver ese corazón. Por lo general el pastor va a alcanzar a una persona a ayudarla, o cuando comete un acto particular de pecado, o cuando ya están practicando el pecado, cuando ya se evidenció eso. Entonces ahí es donde el pastor va a llegar a intervenir, pero ahí la persona ya trae vuelo, usted me comprende. O sea, ya viene hacia abajo con vuelo, y a veces ya es difícil pararlos. Por eso los pastores deben ser hombres de mucha oración, de mucha intercesión, para que el Espíritu Santo les pueda dar un discernimiento espiritual, que puedan alcanzar a ver, a veces en esos aparentes pequeños detalles, las grandes cosas, donde ya dice esta persona, ya está mal dentro de su corazón. ¿Se acuerda el ejemplo que vimos ayer de David? ¿Cómo se brincó todas las normas y las trancas de Dios ya estando muy endurecido? Dijimos ayer, ese hombre no cayó esa tarde ni el día anterior. Ese ya venía bien endurecido del corazón, ya no tenía respeto por las cosas de Dios y ya no tenía ninguna gratitud para Dios. Y lo que vimos después nada más fue el fruto de todo eso. Así es que todos los que son líderes o responsables de células de estudio o que se están preparando para ser ministros, acuérdense esto. Por lo general el pastor solo interviene o en el segundo o en el tercero, a veces en el cuarto escalón, cuando la persona, mira, ya lo viene a denunciar a veces la familia. Y dicen, pues sí, este señor aquí es uno y en la casa es otro. En la casa se comporta como un verdadero demonio. Y ya hasta es un hipócrita y él había dicho que estaba muy bien y todo eso. Entonces así, los denuncian para ayudarlos, obviamente. Y para que no tampoco sean una mancha ahí en medio de la iglesia, dando mal ejemplo, o estén ahí en su trabajo cometiendo abominaciones, dándole mal testimonio al cristianismo. Entonces, mis queridos hermanos, unos consejos prácticos para que a usted no le vaya a suceder eso. O sea, signos de que lleva a una persona este camino, el camino de la escalera al infierno. Un signo, cuando ves con ligereza el pecado, cuando tienes falta de reverencia a Dios o a las cosas santas de Dios. Otro signo, cuando tú ya no estás sirviéndole a Dios por gratitud, sino solamente se te hace pesado todo lo que tú estás haciendo. Bueno, hay que hacerlo, hay que orar, hay que leer, pero ya no lo haces por gratitud y te pesa demasiado. Otro signo, cuando la persona practica ya algún pecado, signo seguro de que está en la escalera al infierno. Otro signo, cuando una persona se deja de congregar, orar, tomar la cena o no quiere tener compañerismo con otros cristianos. Otro signo, la hipocresía. Cuando la persona le es más importante cuidar su reputación con los hombres y vive para dar una apariencia y esconde la realidad de su condición espiritual. Signo seguro de que llevas el camino a la apostasía total. Otro signo, cuando la persona está engañada acerca de su condición espiritual. Esto es muy interesante. Vamos a suponer que una persona se salvó y Dios la perdonó. Y después de 2 años empieza a practicar el pecado de la maledicencia. En el trabajo insulta y empieza a decir muchas groserías, como era su costumbre antes de convertirse. Así vive en su trabajo. Es un majadero y todo el mundo lo sabe. Dice insultos y groserías con su boca. Y las dice cada día y cada semana. Estaríamos de acuerdo en que esta persona está practicando el pecado de maledicencia, no hay duda alguna. Claro, en la iglesia se refrena y en su casa también.
Si esta persona llegase a estar tan embrutecida como para creer que todavía está salva, eso es un signo de estar engañado. Ahora, es muy difícil engañarse así. Tiene que ser voluntario el engañarse así. Porque cuando tú tienes un pasaje ahí que te dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios, pues tiene que ser totalmente voluntario que la persona sea engañada. Entonces, si la persona dice, bueno, yo todavía estoy salvo por la gracia de Dios, y tiene conocimiento de esos versículos, se le está prometiendo en la Biblia ahí que no va a heredar el reino de Dios, y todavía cree que está salvo, y se ponía a orar, y se ponía a predicarle a las personas y todo, bueno, eso es lo que es estar viviendo bajo un engaño. Y aquí pues puede haber también un elemento también de engaño de demonios o de espíritus, porque no puede ser que alguien esté tan embrutecido como para realmente ver eso. Cuando una persona te la encuentras así, yo pensaba que estaba bien, ¿a poco estoy mal? Así conocí una pareja hace unos meses, que los fui a visitar, y la mujer fue salva una vez, estamos seguros de eso, era una intercesora increíble, una mujer que podía pasar varias horas de oración y que tenía mucho celo por las cosas del Señor. Y se apartó, amando el mundo, y se apartó y se perdió. Y esta mujer no se congrega, no toma la cena del Señor, no le predica a nadie, no hace misericordia con nadie, ¿no? Tampoco es una prostituta, vive en su casa, ¿verdad? Viendo el cajón con su marido, se van al club ahí a divertirse, se viven en un egoísmo total. Y cuando los fui a visitar, por si acaso Dios me permitiese hacer algo, y les digo yo, es que está mal con Dios, está viviendo usted en egoísmo. ¿Qué? Se rió. Estoy mal con Dios, estoy viviendo en egoísmo. No, ¿cómo crees? Está engañada, pues. O sea, algo pasó aquí adentro en su mente, está engañada. Hay un engaño satánico en su mente. Bueno, no pude hacer mucho, es por demás decírtelo, para poderlas ayudar. Entonces, cuando una persona está engañada y dice, yo pensé que estaba caminando muy bien con Dios, y los pecadotes obvios y claros, y la conciencia acusándole, y los textos de la Biblia gritándoselo, eso es camino seguro a la misma apostasía de la cual ya no se puede recuperar. Algunas instrucciones prácticas para que no te vaya a suceder esto a ti. Número 1, ten mucho cuidado con la hipocresía. O sea, aprende a ser transparente, ¿no? Con la gente que tengas tu confianza, con tus pastores o con algunos discípulos maduros que estén alrededor tuyo. Si tú estás mal o tienes dudas acerca de si estás bien o mal, bueno, no empieces a actuar, simplemente pues, ve y pide ayuda a tiempo, en vez de estar actuando. Preocúpate más por la opinión de Dios que por la opinión de los hombres. Es mejor que durante un tiempo te suspendan de una reunión de oración para tu restablecimiento y por tu propio bien, a que te vayan a suspender del reino eterno de Cristo Jesús para siempre, por cometer el pecado de hipocresía. Si tú te dieras cuenta que llegaste a practicar o caer en algún pecado, busca ayuda lo más rápido posible. El pecado funciona a veces como una especie de virus o de enfermedad. Entre más pasan los días, peor se pone la cosa. O sea, no es cualquier situación el caer en pecado. Se destruyen las funciones de la conciencia, se endurece el corazón, se entristece el espíritu. Así es que hay que buscar ayuda rápido si la persona se da cuenta que no puede salir. Ten muchísimo cuidado con el pecado de la incredulidad. De eso también nos habla la epístola de Hebreos. O sea, con la desconfianza en Dios. Aprende a tener mucha confianza en Dios. Nunca dudes de su amor, nunca dudes de su poder para ayudarte y nunca dudes de su buena voluntad para contigo en lo personal. Que Él siempre te quiere ayudar y que todas las cosas que Él permita son para tu bien y son para tu crecimiento en tu carácter. Y en un momento dado, no tienes nada por qué desconfiar tú de Dios. Cuidado con el pecado de la incredulidad. Vamos a orar. Esta es la aplicación práctica del estudio de ayer en la noche. De caminar en la gracia y en la salvación, a cometer el pecado imperdonable de Hebreos 10:26, están todos estos pasos. Por lo general esto no sucede de un día a otro. La persona va a recorrer cada uno de los escalones de esta escalera al infierno hasta que llegue al punto en donde ya nada se puede hacer y Dios le deseche. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona para recorrer estos escalones? La Biblia no nos lo dice. La experiencia nos demuestra que a veces tarda varios meses la persona, pero también nos demuestra que a veces esto sucede en un par de semanas. A mí me ha tocado ver gente que en un par de semanas recorrieron cada uno de estos escalones, se brincaron todas las trancas rápidamente y cuando los pastores comenzaron a darse cuenta
tarde. La persona había ido demasiado lejos y ya traía mucho vuelo hacia abajo y no se les pudo detener en su carrera al infierno. Como que fuera una especie de suicidio espiritual, donde la persona se robara a sí misma la vida eterna. Qué terrible es lo que hace el pecado en el corazón del ser humano. Por eso la Biblia está llena de tantas advertencias. No, ninguno quiso caminarla al principio, ni dijo, yo mañana empiezo esta escalera. Fueron tentados, fueron descuidados, cayeron en un pecado. De ahí se pusieron peor espiritualmente y tomaron otras decisiones. Después vino la hipocresía, la práctica, las tinieblas, la confusión, las incredulidades. Y según se profundizaban en cada escalón, fueron tomando más decisiones, hasta que tomaron la decisión fatal. Le dieron la espalda al Señor Jesucristo que murió por ellos, públicamente, y se fueron a vivir su vida pasada, olvidándose y desechando la gracia divina. Cuando cruzan esa línea, el Señor también actúa y desecha al ser humano. Padre, es para nosotros muy importante el ver estas advertencias sagradas en la Biblia. Advertencias que vienen acompañadas en la Biblia con ejemplos de personas, de seres humanos, que recorrieron este camino, como el rey Saúl, Señor, quien fue desechado, como el mismo Esaú, o quizás como Judas y otros personajes. No sabemos lo que ellos sienten ahorita que están en el infierno. Quizás nos imaginamos cómo se acusan a sí mismos por haber desperdiciado una oportunidad tan grande como tú les diste, por haber cambiado su primogenitura por un plato de lentejas, por haber preferido los deleites temporales del pecado a la salvación eterna y a la compañía de Dios para siempre. ¿Cómo se recriminarán a sí mismos, Señor? Las oportunidades perdidas, el haberse dejado vencer por el diablo, sabiendo que tenían a alguien más fuerte que el diablo en ellos, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo se acusarán en sus conciencias por haberse dejado engañar por la serpiente antigua, con el mismo engaño de siempre? Y dijo la serpiente, no moriréis, habiendo oído que la paga del pecado era muerte. Señor, ¿y qué te podemos decir por los otros ejemplos que también hemos visto? Con tristeza, pero con temor también, de personas que en medio de nosotros, pocas en general, gracias a Dios, pero sin embargo, que caminaron en la gracia y recorrieron la escalera al infierno después, que cometieron el pecado de pecados, desechar la gracia de Dios. Temblamos cuando nos acordamos de sus ejemplos. Sus nombres han quedado por refrán, como un testimonio de que no se puede jugar con las cosas santas, como una advertencia contra el pecado de la profanidad, del sacrilegio, de la ingratitud, Señor, tan común en nuestra época. Padre, yo sé que es tu voluntad, que ninguno de los que estamos aquí transitemos jamás, ni siquiera el primer escalón de esa escalera al infierno, mucho menos el segundo ni los otros, Señor. Yo sé que es tu voluntad porque está escrito que tú no quieres que ningún ser humano se pierda. Y no solo eso, mucho menos los que han sido salvos. Te damos gracias por las solemnes advertencias de tu palabra, porque así también podemos descubrir la dinámica de los engaños del maligno, las tentaciones que pueden sobrevenir en un grupo en donde se predica santidad, donde el estándar es alto, Señor. Señor, que el diablo no use eso para hacer caer a ninguna de tus hijas ni de tus hijos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta salvación tan grande y queremos aprender en este retiro a cuidar de no caer en el primer escalón, a cuidar el corazón, Señor, porque sabemos que si siempre está el amor ardiendo hacia ti, y siempre está el temor de Dios a ti, Señor, y siempre está la gratitud a ti, Señor, y si siempre está el cuidado y el respeto y el asombro, Señor, sabemos que ni siquiera el segundo escalón, ni siquiera un acto de pecado, Señor, porque es necesario primero perder el amor y el respeto a ti, para después ofenderte, Señor. Te pedimos que traigas a nuestro corazón sabiduría, para aprender a guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Y Señor, no solamente para que se mantenga el amor y la fe inicial, no solamente para que se mantenga el respeto y el temor de Dios inicial, sino para que crezcamos cada semana y cada mes y esas cosas abunden y aumenten, Señor. Porque como está escrito, de esta forma no caeréis jamás. Gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.